¿Cómo están? Nosotros metidos entre las bambalinas del Teatro Mendoza para conocer cómo se construye un decorado. ¿Qué hay de arte en una escenografía? ¿Cómo se transmitía vía oral de generación en generación esta profesión y si es que hay arte en sí misma? Para eso fuimos a visitar a Rodolfo Carmona, uno de los escenógrafos referentes de nuestra provincia. No se pierdan Teatro en la Red. Los llevamos a uno de los pocos teatros que quedan en América con capacidad de producción de escenografía propia, el Teatro Colón. Y en nuestro libro recomendado, Stephanie Macmillan, la escenógrafa de las películas Harry Potter, nos cuenta cómo hizo las maquetas de cada una de las locaciones. Con un gran programa por delante, los dejamos en la entrevista. Sus colegas coinciden en destacar que él siempre está, que es un predispuesto hacia el trabajo. Lo vemos frecuentemente acarreando maderas, apretando clavo entre los dientes. De una sonrisa generosa, el negro, Rodolfo Carmona, nos recibe hoy como escenógrafo acá, en su casa. Muchas gracias por aceptarlo. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias a vos. Bueno, me interesa mucho tu opinión sobre un tema que anda ahí en el ámbito de una investigación en la Universidad Nacional de las Artes. Se está planteando por estos días si la escenografía es un arte en sí mismo o si es una disciplina de apoyo a la puesta en escena. ¿Qué opinas vos? Vos sabés que, si bien es cierto que es una disciplina que apoya las artes escénicas, las artes teatrales, yo creo que es una disciplina, un arte en sí mismo, que una de las funciones que tiene es apoyar las artes escénicas. Pero yo creo que es un arte en sí mismo por la cantidad de lenguajes que concluyen y que se encuentran en la escenografía. ¿Y cuánto hay de herencia en los de tu generación, de tradición oral? ¿Y cómo ves la profesionalización de la carrera? La profesionalización de la carrera ya desde hace un par de años, por suerte acá en Mendoza, ha mejorado bastante. Hace un par de años atrás el escenógrafo no tenía, salvo que estuviese dentro del contexto de alguna sala independiente, porque los teatros oficiales nunca han tenido escenógrafos, o trabajar en la docencia. Y salvo la acotación que es nuestra, que tiene que ver con lo local, que es la vendimia, que es en el lugar donde el escenógrafo puede explayarse y podía trabajar. Ahora, además de eso, bueno, desde el crecimiento de las salas independientes en la provincia, Mendoza en los últimos 15 años ha crecido muchísimo en la producción teatral. No solamente teatral, en la producción del espectáculo, teatro, danza, música, y eso nos da a nosotros en el campo profesional un área mucho más completa. Yo de hecho vivo de la escenografía hace muchísimos años, solamente. En tu Facebook dicen los videos que presentás, el arte es mi trabajo. Absolutamente, sí. ¿Y comenzaste como en las artes plásticas? Yo comencé en las artes plásticas hace muchísimos años. ¿Y qué te llevó o por qué te dedicaste a la escenografía? ¿Cómo fue? Vos sabés que yo me dediqué porque yo siempre he pintado y yo nunca encontraba el lenguaje con el que yo me sintiera más cómodo. Experimentando un poco con la escultura, empecé a trabajar con objetos, terminé haciendo instalaciones y performance, y eso me hizo empezar a ponerme en contacto con actores y con bailarines. Es ahí donde yo encuentro el espacio que necesitaba para poder encontrar ese lenguaje que yo siempre busqué, que no era el de la pintura, era el de la escenografía. Claro, es donde yo me siento más cómodo, en el espacio. Y con el cuerpo de los otros, por supuesto, las presencias. Sí. Y además, el teatro, ¿por qué? Por el trabajo colectivo, fundamentalmente. El trabajo de las artes visuales, de la plástica específicamente, es un trabajo solitario, que uno pasa muchas horas en su taller, experimentando, dibujando, estudiando, lo que fuere, pero en el teatro necesitas el contacto con el otro, que es lo que a mí siempre más me gratifica, ¿no? Y más me ha enseñado, es donde yo más he aprendido. Y has pasado por vendimias, que ya las mencionamos, teatro, por supuesto. También has sido escenógrafo de óperas, por ejemplo, Rigoletto o... Rigoletto, Aurora. Lucía de Lammermoor. La Lucía de Lammermoor, sí. Aurora fue la última que hice.
¿Y te ha pasado en tu oficio de escenógrafo Sí. tener el pedido de achicar la caja del teatro por la resonancia de las voces, por ejemplo, o no has tenido esas No, exigencias? no. Ese requerimiento no lo he tenido. En las óperas no, absoluta, todo lo contrario. Ajá. Siempre te hace falta más caja de escenario, todo lo contrario. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Es más, siempre todas esas óperas las he hecho en el Teatro Independencia, salvo Rigoletto, que además de la Independencia salimos de la provincia con esa ópera. A Tucumán. Fuimos a Tucumán, el Teatro San Martín, hermoso teatro, un poquito más pequeño, y hubo que readaptar la escenografía. Pero por ahí el desafío es querer hacer una muy buena producción con un gran lenguaje visual para poder acercar más al espectador y para que esta producción sea mucho más, más conmovedora, y por ahí nos falta espacio. Eso es lo que sucede con la ópera, que es... Grandilocuente. Claro, absolutamente. Es como una pequeña vendimia dentro de una caja de un escenario. Tal cual. Hace muchos años yo vi en la Escuela Popular del Teatro, Sí. Así vienen los barcos, No me así digas los que la carros viste. rusos, de Hugo Aristimuño, hermosa, Absolutamente. mágica, una obra mágica. qué lindo Y quedé laburo. impactada con la nave que Sí, construiste. sí, Contame sí. cómo fue el proceso, Vos ya sabés que te tengo acá. El proceso de trabajar con el Hugo, que yo lo quiero tanto, somos muy amigos con el Hugo, y él estaba, bueno, sigue viviendo en Viedma, y durante un año venía a plantear los ensayos, a trabajar con el elenco, a trabajar en el equipo. En el último tiempo que estuvo fue cuando nosotros ya teníamos ciertas pautas de lo que él quería para la puesta en escena, ¿no? Y sobre todo viendo el trabajo, él se apoya también mucho en el trabajo de los actores, y ahí vas encontrando y resolviendo cosas, porque una vez que la escenografía se plantea, modifica la puesta en escena, Tal cual. siempre es así. Entonces ahí empezamos a visitar salas. Nosotros habíamos decidido ya que tenía que ser un espacio alternativo, no queríamos un teatro italiano, ¿viste? Queríamos un espacio no convencional. Visitamos varias salas y el espacio yo particularmente no lo encontraba, porque yo quería trabajar al aire libre en realidad. Terminamos yendo a la Escuela Popular de Teatro, y ahí cuando vimos todo lo que nos podía dar, porque yo lo único que hice en la Escuela Popular de Teatro, pinté todas las paredes negras, vos lo viste. Sí. Lo que hice fue convertir ese espacio en un teatro. Nosotros dijimos, este espacio ya es una escenografía, el espacio escénico ya está planteado. Lo que vamos a hacer es realzar con luces, con color y con algunas formas este espacio. Pinté la caja negra, utilicé los árboles que estaban como pilares para un rancho, Sí. y utilizamos algo que fue maravilloso en el tema lumínico, las enredaderas que tiene el lugar. El lugar era mágico. Sí. Eso fue lo que nosotros nos ayudó a poder contar esta historia. Pero fue el espacio. Te Es fundamental. quitas vos mérito, pero No, fue hermoso. pero de todas maneras, en otro lugar no lo encontrábamos, porque ahí es donde, que yo le dije a Hugo, yo me acuerdo por teléfono, le digo, mira Hugo, me parece que por todos los dispositivos que él necesitaba, que apareciera el barco, no era una sala de teatro, ¿viste? Entonces, bueno, había personajes que tenían que aparecer y desaparecer. Este es el lugar donde nosotros lo vamos a poder hacer, vamos a fabricar las trampas, de alguna manera nos vamos a apropiar de este espacio y lo vamos a modificar. Pero en realidad fue eso, pero ahí yo logré, ¿sabes qué? Esa espacialidad y ese aire, esa atmósfera que tiene Lagunas de Guanacache. Por eso era el lugar ideal. Bueno, y contame, te hice hacer tareas, Sí. algún elemento que tengas que sea significativo en tu carrera. ¿Cuál puede ser? Los aerógrafos. Yo trabajo mucho con... Mira, mi viejo aerógrafo. Ahora vienen lápices, ¿no? Claro. Pero yo como artista visual pinto. ¿Y qué es lo que encontraba en el aerógrafo? Por la técnica, por cómo se utiliza, porque vos podés poner capa sobre capa, podés ver veraduras de color, podés hacer transparencias, podés crear zonas de luces y de sombra y de volúmenes enormes en un plano, que con un pincel es mucho más difícil conseguirlo. Y en el tiempo, tardás nada. Olvídate. Claro. ¿Viste? Olvídate. Yo puedo pintar un terón para el Teatro Independencia con el soplete o con el aerógrafo en 2 días, en 3 días.
Sí, sí, sí. Y además los efectos que lográs y sobre todo el aerógrafo lo que te permite es poder trabajar en grandes dimensiones. Entonces, bueno, yo me llevo muy bien con esta herramienta. Yo siempre trabajo con esto. Pinte lo que pinte, así sea grande o sea chiquito. Porque me ayuda a eso. Esta caja mágica que nos presenta la escenografía, donde nosotros a través de la pintura simulamos los volúmenes, ¿viste? Simulamos las profundidades y la perspectiva, el aerógrafo como herramienta es maravilloso. ¿Y cuál ha sido la escenografía más diminuta o la utilería más chiquitita que te ha tocado trabajar y la más ampulosa? La escenografía más pequeña que he hecho es la de El Lazarillo, esta obra que venimos haciendo con el Guille Troncoso hace ya años y que nos ha dado muchas satisfacciones. Porque también es una obra que se apropia del espacio escénico, la podemos llevar a cualquier lado. Es un tapete con latas. Hermosa. Y en las latas, ¿vos la viste? Sí, con las latas. En el Pascual Lauriente. La viste en el Pascual Lauriente, claro. Y las latas son la vida del personaje, son la vida de Lázaro, ¿viste? Y eso es lo único que tiene, los demás es luz, ¿viste? Esa es la escenografía que porque la propuesta de Arístides Vargas, que es el director, fue vamos a trabajar con el despojo absoluto, que es lo que este personaje tiene. Hay que encontrar elementos que conmuevan al espectador y que te lleven a ese lugar, ¿viste? Entonces lo logramos con esa escasez de recursos. Y bueno, con el laburo increíble que hace el Guille, ¿no? Y la más... Aurora. Aurora fue... El desafío fue enorme, enorme. Sobre todo con algo más característico que... Primero estábamos en una iglesia. Que ¿Eran telones? La iglesia eran telones. Uno de los telones tenía un rompimiento por el que ingresaba una escalera. El primer telón era un rompimiento. Detrás de ese rompimiento había un segundo telón que indicaba un pasillo. Ese telón tenía ventanas cuadradas, todo un ventanal cuadrado. Y había un tercer telón porque detrás también había pasaje de gente. Claro. Entonces era muy complejo porque además teníamos que armar un entarimado por los niveles y cuando venía el cambio de escena de la iglesia esta al patio colonial, era terrible, no te cuento la cantidad de gente que éramos, y éramos aproximadamente, utileros había cerca de 10 y conmigo trabajando en el montaje, en el desmontaje de la escenografía, además el Dauer y sus técnicos, y éramos cerca de 18 personas trabajando, solamente para unos entrando por esta puerta, los otros saliendo por la segunda, ¿viste? Y armando desde el medio para desarmar todo el entarimado que teníamos. Y la última parte, que era una fortaleza también, eran muros enormes los que teníamos que hacer. Sí, esa fue muy, muy compleja. Y además de complejo el montaje, compleja la realización, compleja la puesta y la producción, fue el primer espectáculo que se transmitió por la TV pública en todo el país, lo que nos daba una cuota de mucho más vértigo. Claro. Los intervalos eran precisos, no te podías demorar 1 minuto y medio, lo tenías que hacer con una precisión absoluta, y entonces fue una adrenalina terrible y el vértigo de trabajar en esa producción fue increíble. Después dormís una semana, por supuesto. Y correr atrás en absoluto silencio. Sí, por supuesto, más vale. Bueno, pero estamos acostumbrados a eso, sí, sí, sí. ¿Cuál es tu desafío como escenógrafo? ¿Tenés algo así que decís, oh, me gustaría trabajar con tal o cual, o no sé, hacer determinada obra, o incursionar en alguna estética nueva? Vos sabés que a mí me gustan mucho los títeres, ¿viste? Yo hago títeres, he hecho varias veces títeres o para la vendimia, con el Guille hice los títeres de Macbeth. Ahora estoy haciendo unos títeres para un grupo de teatro popular de allá de Panquegua, que son enormes. Me gustaría incursionar en la ópera con títeres. Vaya desafío. Claro, me gustaría. Con títeres gigantes, ¿no? ¿Los pupis, los sicilianos o los grandes? No, los grandes, los corpóreos, ¿viste? Con una estética muy contemporánea. Me gustaría incorporar en esta cosa que es tan virtuosa en la ópera, ¿no? Sí. ¿Viste? Me gustaría, eso sí me gustaría. Y bueno, no sé, yo por suerte he trabajado con muchos directores en la provincia que admiro y respeto
respeto muchísimo, ¿no? Todo lo nuevo siempre es un desafío. Para mí la pasión y el respeto por lo que hago, siempre, eso no cambia, eso no se modifica. Ya lo dicen tus colegas, sos un predispuesto al trabajo. ¿Cuál es el momento crítico en la vida de Rodolfo Carmona? Bueno, el momento crítico para mí son la vendimia. La vendimia siempre que lo que tenés previsto, ya sea un carro, la utilería o lo que fuera, que tenés previsto realizarlo en un mes, lo terminás haciendo en una semana. ¿Viste? No hay forma. Yo de los años que llevo trabajando en esto, no le encuentro la forma. Siempre todo se hace tarde o porque te compacan tarde y ya los materiales ya en el proceso ya vienen tarde. Me ha pasado de presentar proyectos, a lo mejor de hacer carros en el mes de diciembre, que me los aprobaran, igual terminé haciéndolo en una semana. Entonces, bueno, es que es un momento crítico de mucha tensión, de mucho vértigo, de mucho nerviosismo. La verdad que yo he aprendido a bajar un cambio, a calmarme y los resultados los tenés que conseguir. Y yo me apoyo en el equipo con el que yo trabajo, ¿viste? Que son todos profesionales. Claro. La mayoría son artistas plásticos o escenógrafos o chicos que están estudiando, ¿viste? En alguna de estas. Nosotros aceptamos trabajar así y le tenemos que poner lo mejor, el corazón y el humor, ¿viste? La mejor forma de trabajar. Bueno, para esos momentos te hago el regalo de Crítica en Función, que es un dulce de Huerta Las Rosas. Buenísimo. Y un tapabocas para cuando salgas por acá. Que nos viene también. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de contar y de poder mostrar este mundo maravilloso que es de la escenografía. Contados con los dedos de las manos son los teatros en nuestro país que tienen taller de escenografía propia. Uno de esos es el Teatro Colón en Buenos Aires. Quienes tuvimos la posibilidad de hacer una visita guiada quedamos maravillados con esos galpones descomunales. En este contexto podemos seguir visitando el Teatro Colón a través de las redes sociales. Todos los domingos a las 20 hay una transmisión en vivo en la que podemos acceder a través de Instagram. Y desde la página www.teatrocolon.org.ar conocer, por ejemplo, cómo trabajan en la producción escenotécnica. Como en las redes, una búsqueda nos lleva a la otra y si entramos a YouTube y tipeamos Platea Colón, el área de escenografía, nos encontramos un magnífico registro del archivo histórico donde el escenógrafo Gerardo Pietrapertosa explica sobre la formación profesional que tienen quienes trabajan allí y los procedimientos que utilizan. Por ejemplo, pintar de pie a la italiana con largos pinceles, construir puentes realistas capaces de soportar el peso de un coro. Por las escenografías del Colón han pasado los nombres ineludibles de Roberto Oswald, Hugo Ana o la firma de Benny Montresor, que para la ópera Sansón y Dalila montó columnas espejadas sujetas por puntuales que en el último acto parecían caer hacia el público. Colosal. Crear cosas extrañas o fantasiosas, la escenografía trata de recrear objetos identificables en la mente de los espectadores. Eso nos cuenta uno de los escenógrafos de Harry Potter de la página a la pantalla, este fabuloso libro de la editorial Norma que trae más de 800 páginas. No es práctico para llevárselo a la cama, pero sí para deleitarse sobre un escritorio pasando por cada una de sus ilustraciones. Una edición de lujo que, por ejemplo, nos cuenta cómo crearon la biblioteca en la Piedra Filosofal, recuperando libros que estaban forrados en piel y otros creados en goma espuma. Y también muy atractivas son las maquetas que nos muestran. Así pasó un programa más de Crítica en Función. Recuerden seguirnos por acá, por Acequia y por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Con un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, los dejamos hasta una próxima entrega.